Buenas tardes, estamos aquí en la provincia de Puerto Plata, en el residencial El Doral con la Junta de Vecinos, el cual estaremos haciendo un conversatorio bajo el tema principal que son las enfermedades mentales como causa de la criminalidad y cuáles causas influyen en la criminalidad. ¿Qué influencia tiene el ambiente, verdad? El medio ambiente para que el individuo llegue al delito. Dependiendo del sector donde tú te críes, la formación que te den los padres, los amigos con los que te junten, entonces ahí va a surgir cómo tú te vas a comportar en la sociedad, dónde asistes, si participas en la iglesia, si te formas en algún grupo. Entonces eso va a incidir la compañía que eliges para tú ser una persona de bien ante la sociedad. ¿Cuál es el papel de los padres? Dependiendo de la responsabilidad que tengan los padres, saber con quiénes se juntan sus hijos, a qué hora llegan, qué llevan a la casa, dónde están sus hijos, saber qué ven en los internet. Entonces eso va a determinar realmente si están en cosas buenas, si están en cosas malas, si asisten a la iglesia, si están ocupando el tiempo en estudio, en deporte, en arte. La responsabilidad del padre influye mucho. Pero eso que tú dices, por ejemplo, es fácil decirlo. En la realidad no se da así. Sí. Porque un papá que tenga que salir a las 8 de la mañana y regresa a la casa, vamos a poner una hora, y regresa a las 7 de la noche, no es verdad que va a estar preguntándole al hijo toda esa pendejada. Eso no es verdad. Entonces ahí hay una contradicción en la realidad. ¿Tú ves? Porque no va a haber mucho tiempo para eso. El papá llega cansado, ya el hijo tiene 14 años. ¿Tú entiendes? Sí, pero por lo menos saber la hora que se acuesta. Cuando llega, se supone que el hijo tiene que estar antes que el padre se acueste en la casa. ¿Qué lleva a la casa? El padre puede revisar. Un día más que otro también visitar los sitios que el hijo frecuenta. Eso sería lo ideal. Pero ese mismo papá es que le da la llave al hijo. Toma la llave de la casa para que tú no me molestes y tú abras. Lo que sucede es que la mayoría de esos muchachos que están en esos problemas graves vienen de hogares destruidos, se crían con las abuelas. Pero hay mucha gente que se crían con las abuelas y no le pasa nada de Pues, eso. no depende también el seguimiento que le dé las abuelas y la formación que le tenga y el respeto que tengan las abuelas. Yo me crié con las abuelas, mi abuela, y ella era mano dura. Y tú eres un ejemplo a seguir. Unos carácter. ¿Tú ves? Entonces eso va a variar, por ejemplo, de lo que el niño o niña quiera hacer, tenga como interés. Porque si lo que le interesa está en una esquina, en la esquina lo que se hace es que se fuma marihuana, para poner un ejemplo, entonces él va creciendo con eso y puede hacer que en la etapa adulta continúe haciendo eso. Sí, porque regularmente el niño es como una esponja que va absorbiendo su participación en el medio ambiente donde él se desenvuelve y se desarrolla, entonces, pero tiene que tener una guía. Si no el papá o la mamá, tiene que supervisarlo de vez en cuando. Pero hay padres que ni siquiera saben el curso que está su hijo. No, a mí me gusta mucho lo que tú dijiste ahorita, de que papá y mamá deben saber por lo menos con quién se juntan sus hijos. ¿Quiénes son sus amigos? Eso es importante, porque le hace ver al hijo de que, coño, papi y mami me están chequeando, yo debo también saber elegir mis amistades. Y si va a una actividad, el padre tiene la responsabilidad, si puede, o la madre, de llevarlo y recogerlo. Sí. Pero no dejarlo suelto a que se lo lleve la misma. Sí. Yo, por ejemplo, recuerdo a mi hija que aquí en Puerto Plata, los canes se hacían en el Hotel Puerto Plata Village, ellos alquilaban la discoteca entera y todo el mundo se quedaba ahí. Y Chichi, ¿a qué hora te voy a buscar? Papi, ven a buscarme a las 3 de la mañana. A las 2 yo estaba allá, sin ella saberlo, y yo chequeándola a ella. Y fulana, no voy a decir el nombre, y fulana, ¿dónde está? Hasta que yo lo ubicaba, a verla llevar a ella. Y la misma responsabilidad de los hermanos. Por ejemplo, mi hermana y yo cuando salíamos en Inver, yo no bailaba para estarla observando qué ella estaba haciendo. No, que tú eras celoso. Era ser un Ok. cuidadoso. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con la crianza de antes, los castigos? Por ejemplo, el guayito, cuando se lo ponían a uno, cuando uno cometía una falta, se ponían unos guayos. Ahora no se puede hacer nada de eso. Dígame, ¿ustedes están de acuerdo con esa crianza de antes o la de ahora, que al muchacho no le puede hacer ni así porque de una vez te están, ¿verdad? ¿Qué ustedes piensan de ahora y de antes? De antes.
Yo pienso que se debe combinar los dos. Tener una mano fuerte, pero también una flexible, porque eran castigos muy severos, muy fuertes, eran maltratos realmente, pero no podemos llevar a tanta flexibilidad ahora que los niños ya no respetan a los padres. Y sobre todo darle castigo quitándole las cosas que a ellos les gustan. Yo pienso que es lo mejor. Pero muchas veces los padres le tienen miedo a los hijos. Ese es otro problema. Entonces, la crianza antes era más bien bajo el yugo. Era una crianza muy autoritaria, donde el niño o niña no se desarrollaba como persona, sino que tenía que ejecutar las conductas que los padres o los adultos que le rodeaban querían. Era una dictadura. Era una dictadura. Ahora, hoy, para poner referencia, 2019, el proceso es diferente porque hay unas leyes en las cuales permiten que el niño o niña elija lo que quiere ser. Y los padres, pues, tienen que seguir esa corriente. Bueno, que está mala. Mi opinión no debe ser así. Lo que yo pienso también, que esa conducta de ahora, que los padres sean tan permisivos, no es razonable. Porque los niños no están actuando bien. Yo no veo que los niños, la mayoría no están actuando bien. Cuando un niño, usted le da permiso para ir, por ejemplo, a compartir con un amigo a una casa y de ahí se van a otro lugar sin permiso. Eso no es una buena actuación, y no solo que vayan a otro lugar, sino que de ahí se van y toman alcohol siendo menores de edad. Esa es una. Y si no, se van donde otro amiguito, hasta fuman, hacen cosas que no están debido para su edad. Porque los padres lo desconocen. También, porque eso también pasa. Pero la confianza, cuando a ti siendo niño se te da una confianza y tú sabes que te van a dar un castigo severo, que ustedes hacían la diferencia en el castigo de hoy y el de ayer, pero cuando tú tienes ese temor de que te van a poner un castigo severo, tú no haces cosas malas. Sí, lo que pasa es que yo no soy técnico de UNICEF, pero UNICEF ha dañado el mundo. UNICEF, a través del gobierno de los Estados Unidos, ha dañado el mundo con una serie de normas, de procedimientos, que el niño no puede hacer esto, que si tú lo haces, tú le estás violando los derechos. Pienso que eso ha venido como consecuencia como a cierto tipo de libertinaje, pienso yo. Que en vez de eso ayudar, eso ha desayudado, en mi opinión. Bueno, o sea que Muchas veces también los padres están delegando su responsabilidad en los profesores, en los amigos, en los compañeros. Por ejemplo, un padre que tiene la responsabilidad que debiera llevar a su niño a la escuela teniendo el tiempo, deja que otro lo haga. sí. Y entonces no sabe realmente el destino de ese niño o no lo va a procurar. Recientemente nosotros vivimos una situación con un familiar que el niño estaba en un sitio y realmente estaba en otro y consumió bebida alcohólica. Entonces, toda esa cosa influye. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que las enfermedades mentales tienen incidencia en la criminalidad de hoy día? ¿Qué ustedes me pueden decir sobre eso? Personas con problemas mentales pueden llegar a delinquir y a cometer actos. Yo pienso que sí, que por la falta de educación, misma falta de a veces de oportunidades que le presenta la sociedad, la falta de recursos, la misma falta de alimentación, le llega la desnutrición, la gente a veces no piensan igual, los valores que se van perdiendo, como los valores éticos, la descomposición social, realmente afecta mucho el desenvolvimiento de nuestros hijos. Y entonces eso lo lleva a delinquir. A veces no se ven con la oportunidad, se presentan la vacante en las empresas y al no tener la preparación, no tienen la oportunidad de insertarse al campo productivo, y entonces muchas veces para conseguir esos recursos, para terminar un tenis o algo, entonces tiene que delinquir. Pero entonces usted cree, por ejemplo, un paciente con problema que sea bipolar, puede llegar a delinquir, un paciente con bipolaridad.
si tiene trastornos mentales, realmente debe llevar un tratamiento con un especialista de la conducta que lo ayude, porque entonces pueden tener alteraciones en su comportamiento, lo cual le puede afectar en su desenvolvimiento y en la sociedad. Saludos. Bueno, realmente uno pensar razones específicas de por qué un enfermo mental comete un crimen va a depender de muchos factores, y es importante que todos puedan ver esta parte. Uno, si esa persona está desubicada en el cronotopo psicológico, eso es tiempo, espacio y persona, esa persona no sabe lo que está haciendo y puede cometer un acto de una agresividad física contra él mismo o contra las personas que le rodean. Si tiene un diagnóstico, algún tipo de esquizofrenia. En el caso, si la persona, por ejemplo, es bipolar diagnosticado, porque ahora mismo yo oigo que mucha gente, que fulano es bipolar, como una moda. Y eso es incorrecto, que aprovecho a todos ustedes y se lo digo. No continúen emitiendo esa palabra de que fulano es bipolar, porque eso no es tan fácil. Y que Dios libre a uno de tener un familiar bipolar, porque hay complicaciones. El bipolar tiene un momento donde se encuentra depresivo y no quiere hablar con nadie. Ese no hace ningún acto delictivo. Está el otro extremo del bipolar, que es donde quiere hablar con todo el mundo, le quiere hacer muchos regalos a todo el mundo, habla mucho, se mete en todo, qué sé yo qué, pero no hace ningún tipo de crimen, ningún tipo de agresividad física. Entonces, pues quise hacer esta aclaración en este conversatorio porque son dos cosas diferentes. Siguiendo con las preguntas, hay una de suma importancia, al igual que las demás, que es: ¿cuál es la responsabilidad de los padres para evitar que los hijos delinquen? ¿Qué piensan ustedes? Su propia opinión personal. Los padres, como siempre, tienen una responsabilidad 1A, de saber, como hemos dicho en el anterior, con quiénes se juntan, quiénes son sus amigos, con quiénes hacen su tarea, a qué sitio van, qué deporte practican, cuáles son las personas de los cuales ellos se rodean, cuáles son sus amigos preferidos, cuáles son los comportamientos de esos amigos. Y entonces revisarle su cuaderno, ver los comportamientos que tienen, si son niños agresivos, si son niños, qué comportamientos realmente presentan ante la sociedad, cuál es la participación que tienen con la familia, cómo se integran en los clubes, en los sitios que ellos participan. Entonces los padres juegan un papel muy importante, la confianza que tienen que darle a los niños para entonces ver su comportamiento. Sí, además de eso, yo entiendo que, como dice Elvis, realmente nosotros los padres, desde que nuestros hijos están pequeños, también nosotros debemos de utilizar la observación con ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que tu hijo es muy agresivo desde niñito, que en el colegio muerde, que hace esto, que hace lo otro, entonces es una parte que nosotros debemos preocuparnos y comenzar a buscarle la solución. ¿Con quiénes? Con las personas, con los profesionales, que llámese los psiquiatras, porque ahora mismo nosotros le tenemos miedo cuando le dicen de un psiquiatra, creemos que ya es que la persona está loca y realmente no pueden orientar, no pueden decir, o casi en todas las escuelas y colegios hay orientadores, o sea, psicólogos, que también nosotros debemos de pedir una cita y darnos cuenta, pero muchas veces nosotros los padres nos estamos engañando a nosotros mismos. O sea, no, mi hijo no, si te dan una queja ya es el que te da la queja es un enemigo. Entonces esos son factores que yo creo que nosotros, la gran responsabilidad nuestra es la observación de nuestros hijos. Y ya luego, cuando nosotros hemos determinado que nuestros hijos tienen problemas psicológicos o de conducta, podríamos decir,
Entonces, ahí vamos a buscarle, hablar con el compañerito, mira, tolérame, o irlo uno mismo supervisando. Eso yo entiendo que es lo esencial y la responsabilidad principal de nosotros como padres. Entonces, con los enfermos sexuales que cometen crímenes, como en algunos casos han pasado ya en tiempo atrás en nuestro país. Continuando aquí, yo podría decir que seguimos con la conducta de los padres, es parte de las responsabilidades, porque es que muchas veces nosotros somos patrones de nuestros hijos y no nos damos cuenta. O sea, nosotros, el hecho de que tú a tu compañera en tu casa, tú le digas una palabra descompuesta, pero no tanto eso, que delante del niño a ti se te olvide que tiene un niño ahí, que tú invite a tu esposa o esté manoseando a tu esposa. Oye, es una familia, ¿verdad? Pero que tú estés manoseando a tu esposa delante de tu hijo, esa es una opinión mía particular y muy personal. Ya tú le estás diciendo a tu hijo de que verdaderamente eso es normal. Oye, y donde quiera tú lo puedes hacer. ¿Por qué? Y eso lo estamos viendo a diario. Oye, yo no tengo redes sociales ni quiero, y a veces yo le digo a mis hijos, y trato de supervisarlos que ya son mayor de edad y de irlo orientando, porque si le habla mal a mi hijo, yo tengo hembra y varón, ¿verdad? Si mi hijo le habla mal a la hembra, oye, recuérdate que ella es hembra, ella es mujer. O sea, que nosotros los padres tenemos que ir corrigiendo, no haciéndolo, ay, mi hijo sí sabe, mi hijo es inteligente, ay, pero mi hijo es eso. O sea, tú tienes que darte cuenta como padre, sigo hablando como padre, de cómo nosotros estamos educando. Lo que nuestros hijos van a hacer mañana es nuestra responsabilidad. Porque ahora todo es permisivo. O sea, tú ves a un muchachito que le hace de todo a una muchachita por ahí y ya es, ay, pero mira, ese muchacho va a ser un tigre. Mira, ese muchacho va a ser que se cuento. No, nosotros debemos ir educando. Pero realmente ya viene la parte, yo diría, social, y es lo que es la comunidad. Nosotros tenemos que empoderarnos de verdaderamente de educar, no solamente a nuestros hijos, porque nuestros hijos no los podemos tener aquí, aparte de la sociedad, ellos tienen que incluirse en la sociedad, entonces que nuestros hijos, donde quiera que vayan, sean un ente de educación para los demás, que puedan llevar, que no se dejen corromper. O sea, nosotros trabajar mucho con su parte psicológica, claro está, si no tienen los patrones que estamos hablando de enfermedades mentales. Los interrogantes que dice, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno para evitar la delincuencia? Bueno, desgraciadamente, especialmente en los países latinoamericanos, los gobiernos se hacen de la vista gorda en todo. Solo le interesa su entorno para enriquecerse. O sea, que a ella no le importa qué pase en el barrio, en la comunidad, ese no es su problema. Ni los síndicos, ni los diputados, ninguno le interesa, solo su entorno familiar, o los amiguitos, o eso y eso. O sea que especialmente en Latinoamérica no podemos ni hablar qué va a hacer el gobierno, porque si hacen una cancha, se derrumba los 3 días, porque el síndico se roba la mitad del dinero. Si hacen una escuela, también se derrumba, y ni siquiera ponen buenos profesores a dar esa clase. La escuela está vacía o se derrumba de cualquier temblor, porque se cogen el dinero. O sea, el gobierno, especialmente en nuestro país dominicano, no va a hacer nada por la delincuencia o los enfermos sexuales, etcétera, etcétera. Y si sigo hablando, escribo 3 libros. Bueno, realmente es una pregunta un poquito difícil, con una respuesta sumamente difícil. Pero el Estado Dominicano tiene la responsabilidad de aumentar la vigilancia en las calles. Una vigilancia que
ha dado muy buenos resultados en los pocos lugares que hay cámaras, en lugares públicos, como una forma de reconocer, de identificar a las personas cuando en un sector determinado se comete pues algún tipo de robo o de asesino, de asesinato o de atraco. El Estado Dominicano puede crear una base de datos que en cierta forma puede ser pública, porque tenemos la tecnología hoy para hacer eso, en la cual, así como el gobierno de los Estados Unidos, cuando está buscando personas, publica las fotos, el gobierno dominicano de manera oficial debería tener un canal, ahora que estamos hablando de República Digital, pudiera haber un enlace donde uno puede entrar y ver, esta persona es un delincuente buscado por esto, por esto, por esto y por esto. Y uno va a abrir los ojos en caso de que uno ve a esa persona y ya va a saber cerrar la puerta, no abrirle, no interactuar con ese tipo de personas. Creo que los empresarios, las juntas de vecinos, las universidades deberían firmar como un acuerdo, por así decirlo, solicitando al Estado Dominicano para que en vez de que ellos le den un mal uso al dinero, lo inviertan en más vigilancia, en más policía, para que pueda haber en más motores para los policías, en más combustible para los policías, para que puedan estar vigilando más todos los sectores del país. Yo diría también que realmente nosotros no podemos, el gobierno somos nosotros. A los gobiernos les interesa que no invertir en la educación. O sea, no invertir, porque mientras más personas ignorantes somos, mientras usted no conoce cuáles son sus deberes y sus derechos, usted va a permitir que todo el mundo venga a ofrecerle qué sé yo, un plato de comida. Ya por eso usted se va a vender, no, por fulano sí es bueno. Ahora, vamos a ver, ¿por qué tú me estás ofreciendo? O sea, demuéstrame que verdaderamente tú puedes funcionar, tú puedes hacer, tú no me vas a mí a corromper. Entonces, yo diría que si nosotros nos empoderamos, yo soy partidaria de la educación. La educación, si tenemos que formarnos nosotros, si formamos una sociedad en valores, oye, olvídate, que van a haber gobiernos que así como dice la señora, de que se roba, que hacen una escuela, al otro día está derrumbada, que los profesores no tienen cosas, porque solamente lo que le interesa es lo que yo voy a ganar, con qué yo me puedo lucrar. Pero algo muy importante y que no debemos dejar desapercibido es que las inversiones, nosotros como ciudadanos, que somos los que contribuimos con nuestros impuestos, ¿verdad?, tenemos que supervisar, porque muy bien, que vamos a hacer esto, y ya después todo se quedó en el limbo, y nosotros aceptamos, viene otro, va a ser, oye, ¿por qué nosotros no vamos a exigir que lo que tenemos se le dé mantenimiento? Y esas nuevas inversiones, que quizás no son malas, pero ¿por qué si tenemos 5 escuelas y necesitamos 4, ¿verdad?, tenemos una vez más, vamos a invertir en esa, vamos a mantener esa que tenemos, y vamos a formar en valores y educando a la persona. Usted verá como nadie va a permitir de que a usted le robe su dinero, de que venga un presidente, el presidente que venga ahí va a tener que someterse, porque va a tener a una sociedad que está preparada, que ya no está pensando en lo que me van a dar. Ahora yo estoy pensando en qué yo puedo aportar. No dar, no recibir, sino dar. Bueno, lo siguiente, que ese planteamiento que tú haces realmente es muy retórico, porque la realidad que vivimos en República Dominicana es otra. Por ejemplo, están construyendo una escuela, la están haciendo mal, no existe ningún documento donde los ciudadanos puedan exigirle al Estado Dominicano los males que está pasando. Usted puede buscar una pancarta y ponerla al frente y buscar uno de los canales de televisión que la firmen, pero bajo las leyes dominicanas nosotros no tenemos como si fuera un buzón de sugerencias, vamos a llamarle así, porque no existe eso. Por lo tanto, los políticos de una u otra forma, o el Estado Dominicano,
si no cambia su forma de administrar los bienes, vamos a seguir todos perjudicados. Pero es que no existe. Nosotros lo que podemos decir en Puerto Plata es crear un documento para que algún diputado lo pueda someter, para crear un formulario donde yo puedo quejarme cuando una construcción se está haciendo mal. Pero eso no está legislado hoy. Pero sí se puede lograr. ¿Tú ves? O sea, lo que tú dices y lo que yo digo lo unimos y podemos sacar un producto bueno. Sí, realmente. ¿Entiendes? Sí, realmente estamos de acuerdo. Estamos hablando de educar en valores. O sea, vamos a olvidarnos de que ya esos patrones de nuestros padres, de nuestros abuelos, y eso ya estamos como, alguien dijo, me imagino que tú dijiste, estamos en la era de la tecnología, en la era digital. Vamos a digitalizar. Sí. ¿De cómo? Mira ahora, las redes sociales tumban cualquier gobierno, le tienen miedo a las redes sociales. Entonces no vamos a, si por ejemplo hay unos videos raros por ahí, no vamos a criticarlo. Vamos a ponerle la contrapartida positiva de que cuando tú que grabaste un video que no está en las normativas de las redes sociales, y, o sea, yo diría de lo correcto, entonces si tú le pones con esa misma temática uno con valores, de seguro que el que puso eso, el que colgó ese mal vestido, hablando palabras rarísimas, hasta lo va a borrar de ahí de las redes. ¿Por qué? Porque el valor que tú has puesto ahí al lado pesa más que todo esto. Entonces, ahí es que yo me refiero, o sea, ya mira lo que pasó ayer, nosotros no nos vamos a pensar ahora, ¿cómo nosotros vamos a comenzar a formar de ahora en adelante nuestro próximo diputado, nuestro próximo síndico, nuestro próximo presidente? Debería el pueblo. ¿Ustedes creen que el criminal nace o se hace? Es importantísimo. Ahora sí. Yo pienso que se hace, porque nadie nace siendo un delincuente, nadie nace siendo bueno o malo, sino que la misma sociedad, los mismos comportamientos, patrones de comportamiento son los que lo va desarrollando. En la pregunta anterior hablábamos de la responsabilidad del Estado, y yo digo que la responsabilidad del Estado es, constitucionalmente tiene que proporcionar los recursos para preparar mejor su personal docente y invertir un gasto de calidad. Por ejemplo, los profesores, si no le damos las herramientas, no nos preparamos bien, no pueden darle a los alumnos una buena educación, ni sexual, ni de ninguna forma. Pero además, los padres también tenemos que prepararnos, porque muchas veces queremos llevar a los hijos de que donde un psicólogo o donde un psiquiatra, y lo primero que debemos ir somos nosotros, para entonces nosotros saber cómo es que lo vamos a dirigir y cómo le vamos a corregir, porque muchas veces utilizamos patrones que son totalmente distorsionados para enfrentar la problemática. Pero sí, nosotros tenemos realmente que enfocarnos y para que nuestros hijos sean lo mejor posible y que no se desvirtúe de la sociedad y que no se dejen llevar realmente por las cosas que nos presenta nuestra sociedad de la decomposición social que existe hoy día. Pero hay una parte, por ejemplo, esa pregunta, ¿el criminal nace o se hace? Como psicólogo, es importante que todos ustedes en clase entiendan que va a depender de la escuela psicológica con que se ve el criminal. Normalmente se habla de tres escuelas: la psicología de la Gestalt, el conductismo y el psicoanálisis. En el conductismo lo que se ve es que la persona está imitando a alguien que vio que fulano hacía tal cosa y hoy lo imita. Una frase célebre que utiliza el conductismo es: mono ve, mono hace. En el caso de la Gestalt, que ellos plantean que el ser humano pasa por una de las tres etapas al mismo tiempo, ya sea estado padre, estado adulto o estado niño, ellos plantean que el criminal lo que está haciendo es que está actuando como un niño. Y bajo ese criterio es que actúa así. La escuela freudiana, que es el psicoanálisis, ya la personalidad se desarrolla en tres etapas, y una de ellas, que es la etapa fálica, que va de 4 a 6 años,
dependiendo cómo papá o mamá traten a ese niño, porque si es un varoncito, lo que hace es que presenta lo que se llama comúnmente como complejo de Edipo. Es decir, el niño se enamora de la mamá y lo que hace es que rechaza al papá y pelea con el papá. Entonces, dependiendo cómo ese papá enfrente a su hijo, eso va a repercutir en la etapa adulta para ser un criminal o no criminal. 3. Agradezco sobremanera realmente la oportunidad. Quisiera que me permitan responder sobre el tema de que si un criminal nace o se hace. Bueno, existen varios criterios y criterios doctrinarios, como el caso del profesor Antonio Garó, que habla de la figura de que el perfil del delincuente se determina si es delincuente o no. En este caso, yo tengo mi criterio personal. Yo digo que los delincuentes también se forman en la sociedad donde viven. Y depende mucho la educación, la familia, los valores que se inculcan a la persona. Obviamente que si hay un área de formación irregular, de pocos valores, hay un alto porcentaje de que ese joven, ese adolescente pueda incurrir en violación a la ley, en delitos penales, pero existen excepciones también de niños que se crían en ese ambiente y surgen también ciudadanos ejemplares. Pero creo que influye mucho el aspecto del medio ambiente, reitero, de la formación de la familia, de los valores que se inculcan y sobre todo del medio ambiente, fundamentalmente. Y hay quienes realmente los criterios que se hacen, también se forman en el ambiente por los valores, por los vacíos de valores en la familia y en la misma sociedad. Con libertad. Ya para concluir lo que es el conversatorio, vamos con la última interrogante, cual dice, ¿cuáles son las soluciones para prevenir el delito? Para mí lo principal debe ser la educación. Si no hay educación, la educación es lo que nos da la libertad para nosotros formarnos como buenos seres humanos, tener la capacidad de interactuar y entonces eso nos evita de la delincuencia realmente. Más educación. Bueno, mi criterio realmente es que papá y mamá deben saber, 1, con quién se juntan sus hijos. 2, saber si los hijos llevan algo diferente, medio raro a la casa. 3, en qué gastan los hijos el dinero y con quién lo gastan. Pienso que ahí hay 3 respuestas que hay que tomar en cuenta para buscar las soluciones. Sí, igualmente, ¿cuáles son las soluciones? La educación. Oye, realmente si nosotros no nos educamos, si nosotros no formamos, pero ¿en qué vamos a formar? En los valores. Los valores son los que nos van a decir a nosotros cómo nosotros vamos a hacer mañana, qué van a hacer de nuestros hijos, qué van a hacer de nuestra sociedad, qué va a ser nuestra familia. Fundamental, los valores. Bueno, fundamentalmente yo creo que la prevención a todos los niveles. Tendríamos que hablar también que el Estado tiene una gran responsabilidad de mandar, de crear la logística necesaria para ir a lo que tiene que ver con la prevención. El Ministerio Público tiene que jugar su rol, no solamente un rol pasivo en las oficinas con aire acondicionado, sino también tiene que crear estrategias, proyectos de orientación, de formación a los barrios, de ampliar mucho la cobertura. Eso de la Fiscalía, la Policía, la Fiscalía en los barrios, que en un momento se dio buenos resultados, de bajar esos actores, defensores de la sociedad, pero a convivir con la sociedad, para ver de qué manera, de dónde se originan los problemas y que esos problemas también se le den solución. O sea, que el término de la prevención, la educación, la formación, la capacitación, las oportunidades de trabajo, que ahí interviene el Estado nuevamente, que hagan oportunidades a los jóvenes, formación, de que se vuelva de nuevo el tema de los talleres, los trabajos técnicos. En este país está cayendo en desuso, o se está desapareciendo los talleres técnicos.
los politécnicos. En Puerto Plata no ha tenido prácticamente un politécnico de fondo. Entonces eso puede ayudar mucho por lo que los jóvenes se dediquen al deporte, invertir en el deporte. Todo eso son mecanismos de prevención para que la sociedad, los jóvenes tengan un espacio, se le dé la importancia. Por eso ya estamos escuchando ya que existe una ley del primer trabajo. Se está escuchando, ya hay muchos tambores, muchos sonidos respecto al tema del primer trabajo a los jóvenes. Eso también debe ser un hecho. El gobierno debe encarar, debe asumir la gran responsabilidad de establecer una oportunidad a los jóvenes para que no se desvíen a los actos ilícitos. Yo también diría que los padres tenemos que salir un poco de la zona de confort y seguir nuestros hijos, darle seguimiento a diario, dónde van, con quién se juntan. Eso es 1A en nuestras vidas, que nuestros hijos estén educados y que también nosotros como padres tengamos la responsabilidad de darle buena educación. Bueno, para mí la base de que el individuo no sea un delincuente es que el niño, la familia tiene que tener una comunicación totalmente básica, inclusive desde el vientre, que tú le estés hablando a tu hijo aquí, porque todo lo que yo le hablé al mío lo ha cumplido, es como si fuera un misterio. Entonces la comunicación es básica, eso es indiscutible, porque el hijo puede hasta venirte a decir, mamá, pues yo tengo una novia teniendo 10 años, y ya tú empiezas a educarlo a partir de ahí. Si no se habla, el niño tú no sabes qué amigos tiene, porque tú no vas a ser una sombra detrás de él siempre. Entonces para mí es la comunicación. La educación, si no hay comunicación, no hay educación. Exacto. Es decir, un detrás de cámara, pero con pausa.